Un instante, un instante. Ya, listo. Ahora sí, ya tenemos, vamos a, saludos también de Antoine, de Lucy, Diana, Dana Dávila, también muchas gracias por sus saludos. Comenzamos. El onceño y Leguía. Vamos a recordar, por favor, vamos a recordar cómo ocurrió este asunto, ¿no? Más o menos, seguro usted debe recordar que en el gobierno de Leguía ocurrieron cosas de mucha trascendencia en el Perú, pero vamos a ver cómo concluyó la República Aristocrática. Resulta que la República Aristocrática llega a su fin cuando el gobierno de José Pardo, en 1919, convoca elecciones, ¿verdad? Era el segundo gobierno de José Pardo y José Pardo convoca elecciones. En esas elecciones triunfa Augusto B. Leguía, pero para ese momento Augusto B. Leguía ya había dejado, ojo, el partido civil. Leguía ya no era parte del civilismo. Ahora Leguía, más bien, había formado su propia agrupación política. Pero creo que te comenté. Resulta que habiendo ganado las elecciones Leguía, va a haber por ahí un rumor de que el Partido Civil no pensaba reconocer ese resultado. Se comentaba que el Partido Civil estaba tramando por ahí ver un pretexto o algo y evitar que Leguía juramente. Hasta donde tenemos entendido, Leguía actuó. ¿Cómo? Llevando a cabo un golpe de Estado. Claro. O sea, el detalle es que Leguía ganó las elecciones. Por supuesto que las ganó, pero Leguía llevó a cabo un golpe de Estado porque, como se comenta, había un rumor de que el Partido Civil no pensaba permitirle que juramente, ¿ya? Entonces, vamos a ver ahora ya el gobierno de Augusto B. Leguía. Otro detalle bien curioso. Leguía ya había gobernado 4 años en la República Aristocrática. ¿Te acuerdas o no? Sí. Leguía ya había gobernado 4 años en la República Aristocrática, de 1908 a 1912. O sea, Leguía fue parte de la oligarquía civilista. ¿Te das cuenta? Cosa paradójica, ahora Leguía estaba contra ellos. Más bien Leguía era su oposición. ¿Sí o no? Claro, 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 claro. Una de las primeras medidas de Augusto B. Leguía va a ser el cambio de la Constitución. A ver quién me contesta, los espero un instante. Antes de la Constitución de 1920, ¿cuál era la Constitución eh, que había regido? O sea, la Constitución de 1920 lo establece Leguía, ¿no? Mi pregunta es, ¿cuál fue la anterior? A ver, ¿quién sabe? Contéstame, escribe. A ver, escribe. ¿Te acuerdas? Ya, no hay problema. La Constitución de 1860 de Ramón Castilla. Esa Constitución es considerada la de mayor duración de la historia.
Esta constitución de 1920 tenía un cambio interesante. Establecía el periodo presidencial en 5 años, ¿ya? Establecía el periodo presidencial en 5 años. Número 2. Esta constitución establece que al presidente y a los congresistas se les elegiría en cada proceso electoral, o sea, de forma conjunta. ¿Sí o no que hasta ahora vemos eso? Hasta ahora, cuando se elige al presidente, también se elige a los congresistas. Bueno, eso se establece con leguía, ¿ya? También se establece una junta de notables, ¿ya? Junta de notables para todo lo relacionado a lo que es las municipalidades. Por otra parte, uno de los cambios que va a establecer la guía es el relacionado a los congresos regionales. Claro, claro. Antes existían los consejos departamentales y Leguía crea los congresos regionales. Obviamente, Leguía buscó, y con los congresos regionales también, tener mayor control de las finanzas, de los recursos. ¿Se das cuenta? Quería tener el control del aparato fiscal. Leguía también potenció la Caja Nacional de Depósitos y Consignaciones. Sí existía. La Caja de Depósitos y Consignaciones, por si acaso. Bien, Leguía establece las garantías constitucionales. Y aquí viene una de las cosas más curiosas del gobierno de Leguía. Una pregunta muy simple sería, ¿por qué Leguía gobernó 11 años? Eso implica que fueron varios periodos. A ver, él comenzó en 1919, ¿ya? Si el periodo duraba 5 años, debía irse en 1924, ¿sí o no? Pero como Leguía en 1923 hizo una enmienda, aquí la palabra enmienda se refiere cuando tú haces una reforma constitucional, ¿entiendes? Enmienda aquí se refiere a una reforma constitucional. En 1923 Leguía tenía intenciones de reelegirse, pues. Entonces Leguía logra que el Congreso le apruebe la enmienda de 1923 y así pudo postular para su primera reelección. O sea que Leguía se iba a quedar de 1924 a 1929. ¿Está bien o no? Ya. Pero para 1927 ya Leguía estaba pensando en otro periodo. O sea, Leguía quería su reelección. ¿Ya? Entonces, ¿qué hace Leguía? En 1927, otra enmienda. Claro, otra enmienda. Hizo Leguía. En 1927 prácticamente aprobó la segunda reelección, lo que algunos llaman reelección. ¿Sí o no? Claro, pues, la reelección. En ese sentido, hoy día habría que preguntarnos, si Leguía entró para su segundo mandato en 1929, o sea que Leguía debió irse en 1934, ¿sí o no? Pero como tú verás, solo se quedó hasta 1930. ¿Por qué? Porque hubo golpe de Estado, pues. Sánchez Cerro. En 1930, Sánchez Cerro lo sacó del poder. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si a ti te preguntan, ¿cómo Leguía se quedó tantos años en el poder? Es porque en el fondo tuvo dos reelecciones, ¿sí o no? Dos reelecciones, ¿ya? Pero para poder hacer esas reelecciones, Leguía tuvo que hacer enmiendas, ¿ya? ¿Está bien? Listo. Ahora,
antes de continuar, eh, ¿cómo se llamaba el partido de Leguía? A ver, acá en el chat me puedes escribir. ¿Alguien sabe? A ver, a ver, a ver, a ver. Mm, ya ahí tengo. No, el partido de Leguía, ¿cómo se llamaba? Su partido. Patria Nueva era un eslogan de campaña. Claro, Patria Nueva era un eslogan de campaña. Por cierto, ¿por qué Patria Nueva? ¿Por qué Patria Nueva? Porque Leguía decía que iba a cambiar el Perú, lo iba a transformar, pero iba a ser una patria nueva respecto al gobierno civilista oligarca. En el fondo, su patria nueva era antioligárquico, ¿ya? Era antioligárquico, ¿ya? Pero habíamos preguntado cómo se llamaba el partido de Augusto B. Leguía, ¿sí o no? Y por ahí alguien me contestó demócrata. Bueno, habría que recordar, Renata, que el Partido Demócrata sí existía. Era el partido de Piérola, ¿sí o no? No, Leguía creó otro partido aparte que tiene un nombre semejante, el Partido Democrático Reformista. Ahora sí, ¿ya? Partido Democrático Reformista. Ese nombre le puso. Pero cuando Leguía gobernó, va a surgir, va a surgir partido político de masas, ¿no? Ahora sí, el APRA. A ver, no vale googlear. Y me dice qué significa APRA. A ver, ¿qué significa APRA? Alianza Popular Revolucionaria Americana. Alianza Popular Revolucionaria Americana. Correcto, Alison. Muy bien. Ahora, el APRA fue fundado en México, 1924. Por eso, este año, el APRA estaba cumpliendo 100 años. Claro, el 2024, el APRA ha celebrado 100 años de existencia. ¿De acuerdo? Pero volvamos a la etapa del oncenio. En el oncenio, Víctor Raúl Aye de la Torre fundó el APRA en México. A ver quién me contesta. ¿Por qué Víctor Raúl, que era de Trujillo, ¿no? Él era trujillano, claro que vino a Lima, él participó activamente como líder estudiantil, también incluso apoyó el movimiento obrero, ¿no? Como joven, como estudiante. Pero la pregunta es, aunque él era trujillano, ¿por qué no fundó el APRA acá en Perú? O no sé, ya puede ser, esa es una posible razón, pero hay otra razón, ¿ah? Claro, 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 claro. Él fue deportado del Perú por Leguía. Leguía lo deportó del Perú. O sea, Víctor Raúl fue deportado. Algo interesante es que cuando Víctor Raúl es expulsado del Perú, se dieron algunas cositas curiosas, ¿no? Por ejemplo, usted escuchó hablar acerca de el Tratado Salomón Lozano con Colombia, lo del trapecio amazónico.
Ya, el famoso Tratado Salomón Lozano. Resulta que Leguía estaba conversando o estaba en negociaciones con Colombia, pues. O sea, el Tratado Salomón Lozano se estaba dando, pero no era, digamos, algo muy conocido por la opinión pública. En todo caso, ¿qué iba a pensar la población si se enteraba que Perú estaba cediendo territorio, ¿no? Lo que hizo Víctor Raúl es sí denunciar que se estaba llegando a acuerdos con Colombia para lo del trapecio amazónico, pues Perú estaba cediendo territorios. Pero justo en ese momento, Perú estaba siendo incluido al famoso Sagrado Corazón de Jesús. ¿Escuchó hablar de eso? El Sagrado Corazón de Jesús. La iglesia estaba haciendo al Perú miembro del Sagrado Corazón de Jesús. Y bueno, como es de esperar, la población peruana, en ese entonces, en su mayoría católica, en ese entonces, estaba pues muy emocionada, ¿no? Se decía que Perú había sido elegido para ser parte del Sagrado Corazón de Jesús, ¿no? Entonces, la fe de las personas, su catolicismo ferviente, ¿no? Pero Víctor Raúl hizo un comentario de que si bien es cierto, las personas tienen derecho a su fe, había asuntos más importantes, dijo Víctor Raúl, pues, ¿no? O sea, en vez de estar preocupados por lo del Sagrado Corazón de Jesús, también la población debería estar informada y enterada acerca de este tratado que se estaba firmando con Colombia. Eso causó malestar en Leguía y en la población, porque consideraron el comentario de Víctor Raúl como un comentario eh, desatinado, un comentario que consideraban pues que no estaba respetando la fe católica, ¿no? Pero lo que básicamente Víctor Raúl había dicho era que las personas estaban más concentradas en este asunto del Sagrado Corazón Jesús y no estaban informadas o no conocían plenamente lo del Tratado Salomón Lozano. ¿Te das cuenta, no? Entonces, lo que quería Leguía era un pretexto para sacarlo del Perú y ahí lo tenía, pues, ¿no? Empezaron a decir que Víctor Raúl no respetaba la fe de los católicos, que no respetaba el Sagrado Corazón de Jesús, pero básicamente Leguía lo estaba sacando del Perú porque era un opositor, pues sí o no, era un opositor. Eso explica por qué Víctor Raúl fue deportado a México. Y México era un país que, como por ahí comentó hace un momento el amigo Paul, ¿no? Paul comentó la Revolución Mexicana, ¿no? Claro, México también estaba pasando su revolución, es cierto. Pero un detalle interesante es que Víctor Raúl escribió algunas obras. Por ejemplo, él escribió una obra titulada El antiimperialismo y el APRA. El antiimperialismo y el APRA. ¿Sí o no? Claro. O sea, el APRA en un primer momento se hizo llamar antiimperialista, ¿no? Claro, porque ya en esa época se hablaba del imperialismo de Estados Unidos o norteamericano, ¿no? ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer Víctor Raúl? Va a expresar que el APRA estaba contra ese imperialismo, ¿ya? Otra obra que va a escribir Víctor Raúl, otra obra va a ser lo relacionado a todo lo relacionado a, no sé si usted escuchó hablar,
y la teoría de la relatividad de Albert Einstein, o Albert Einstein. ¿Sabías que Víctor Raúl también escribió una obra titulada Tiempo Histórico? ¿No? Claro, Víctor Raúl escribe obras así. Sin embargo, habría que preguntarse, ¿qué planteaba el APRA? Claro, claro, claro. Si le preguntamos a Víctor Raúl, eh, ¿quién debía llevar a cabo en el Perú una revolución social? Él consideraba que las clases dirigentes debían ser básicamente la clase media, ¿no? La pequeña burguesía, a diferencia de Mariátegui, ¿no? Que Mariátegui decía que debía ser la clase obrera. Claro, claro, claro. Otro personaje importante es José Carlos Mariátegui. Obviamente, José Carlos Mariátegui va a fundar el Partido Socialista, ¿no? El Partido Socialista. José Carlos Mariátegui es conocido como el autodidacta, el autodidacta. Bueno, él en una obra que tiene llamada Los siete ensayos de interpretación de la realidad peruana, él dice, ¿no? Que básicamente él estuvo en la Facultad de Letras, ¿no? Pero dejó porque él quería estudiar por sí mismo las fuentes. O sea, él quería corroborar por sí mismo las fuentes directas. Por eso él se volvió un autodidacta, ¿ya? Muy bien. En cuanto a José Carlos Mariátegui, ¿cuál fue su primera obra? La primera obra que escribió José Carlos Mariátegui. A ver, me puedes escribir en el chat. A ver, ¿quién me dice? ¿Cuál fue la primera obra que escribió Mariátegui? Una obra que publicó. Hay una obra titulada Escena Contemporánea. Felicitaciones, Paul. Muy bien. Escena Contemporánea. A diferencia de Víctor Raúl, Mariátegui escribía bastante. Claro, Mariátegui escribía bastante. Mariátegui, por ejemplo, escribe muchos libros, escribía en periódicos, escribía en revistas. Es más, ¿no? Él tenía su revista llamada La Mauta. Claro, su revista La Mauta. Y José Carlos Mariátegui también publicó su obra cumbre. A ver, ¿quién me dice cuál fue su obra más importante? A ver, ¿quién me comenta su obra más importante? Claro, siete ensayos de interpretación de la realidad peruana. Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana. Muy bien. Ahora vamos a comentar brevemente un pequeño debate entre Víctor Raúl de la Torre y José Carlos Mariátegui. Por ejemplo, dentro de sus principios o principales puntos del APRA,
El APRA decía que buscaba la unidad política en América Latina. El APRA decía que buscaba la nacionalización de tierras e industrias, la internacionalización del Canal de Panamá, la solidaridad con todos los pueblos y clases oprimidas del mundo. Eso es el APRA, ¿no? Mientras que José Carlos Mariátegui era básicamente socialista, pero tanto Mariátegui como ella La Torre conservan necesario una revolución social, sino que mientras Víctor Raúl consideraba que como la Revolución Francesa debía ser la burguesía o la clase media, profesionales, eh, los que debían conducir o liderar, José Carlos Mariátegui consideraba que debía ser la clase obrera, los obreros, los campesinos. Ahí estaba una discrepancia, pero ambos estaban de acuerdo en que debía haber una revolución social. ¿Sí o no? Otro personaje que al menos queremos mencionarlo es Víctor Andrés Belaúnde. Claro, él negaba los antagonismos en la sociedad peruana en tanto que era producto del mestizaje cultural. Claro, él decía, ¿no? En realidad hay mestizaje cultural. ¿Por qué esos antagonismos, no? Si al fin y al cabo, si bien es cierto, algunas personas pueden tener apariencia de personas blancas, pero son parte de ese mestizaje cultural. ¿Te das cuenta, no? Ahora, los socialistas, ¿no? Los socialistas como Mariátegui hablaban de lucha de clases, ¿no? Claro, pero el APRA no, porque el APRA no es socialista, pues. Ahí está el detalle. Bueno, la verdad es que Mariátegui es un personaje muy importante, ¿no? Claro, de hecho, eh, el quechua le hubiera ayudado, ¿no? Pero ha habido muchos intelectuales que no sabían quechua, ¿no? Lo que pasa es que en el caso de algunos era su lengua materna, en el caso de algunos grandes intelectuales, ¿no? El caso de Arguedas, por ejemplo, ¿no? Que en su caso era una lengua materna, ¿no? ¿Te das cuenta? Pero sí, Mariátegui hizo un análisis, Sidney, ¿no? Hizo un análisis de la realidad peruana en base a sus ideas socialistas, ¿ya? Muy bien, muy bien. Pasamos a otro punto, ya si no se nos va la hora. En el aspecto social, podemos citar algo que de verdad Leguía sí se preocupó por modernizar el Estado peruano, lo modernizó, pero nos preguntamos, ¿no? ¿Y cómo podía hacer tantas obras? Para eso aprobó la ley de conscripción vial. Con esta ley de conscripción vial, Leguía determinó que los varones de 21 a 60 años realizarían trabajos dominicales en la construcción de carreteras en su región. Cada quien en su región debía trabajar, claro, los domingos, ¿no? Los domingos. Claro, claro. Pero claro, decía los varones entre 21 y 60 años. Si se llama ley de conscripción vial, es porque era para hacer carreteras, pe, para hacer caminos, carreteras, ¿verdad? ¿Qué pasaba si alguien decía, yo no puedo trabajar porque tengo otras labores, tengo otras responsabilidades, ¿no? La gran pregunta es, ¿podía exonerarse? ¿Podía exonerarse? Sí, si es que pagaba una especie de multa o un dinero, claro, se le llama la mitad republicana, bien dicho, Paul. Usted se podría exonerar siempre que aportara una cantidad de dinero, pero seamos sinceros, ¿quiénes no estaban en condiciones de pagar?
Claro, existía la posibilidad de pagar para exonerarse de ese trabajo, pero seamos sinceros, ¿quiénes no estaban en condiciones de pagar? Los campesinos, la mayor parte de la población indígena, ¿no? Ahora, muchos consideraban que esto era equivalente a haber restaurado el tributo. Claro, tal vez ya no te cobraban tributo como antes, pero te estaban haciendo trabajar, pe, y gratis. Entonces muchos decían que esto era algo así como haber restablecido el tributo, ¿no? Hicieron esa comparación, por supuesto. Ahora, Leguía decía que el Perú había que preparar el Perú para lo que eran pues las celebraciones del centenario de la independencia. Claro, en 1921 Perú iba a conmemorar 100 años de su independencia. Entonces, Leguía empezó a preocuparse por hacer carreteras, caminos, ¿no? Grandes avenidas, modernizar la ciudad. Pero un aspecto clave del gobierno de Leguía es que aplicó un reconocimiento legal de las comunidades indígenas. A ver, a ver, a ver, ¿a qué se refiere esto? Durante la República Aristocrática, no, claro, sí, sí va a establecer el Día del Indio, es verdad. Claro que hoy se conoce más como Día del Campesino, ¿no? Pero a lo que yo quería ir con lo que estaba explicando es que antes las comunidades indígenas no eran protegidas legalmente. Por eso que podía venir una persona, un hacendado o un empresario y decir, yo me he comprado estas tierras. Y podía alegar con documentos, incluso notariados, yo me he comprado esta tierra. Y podía despojar a una comunidad entera. A veces iban a juicio y en los tribunales ganaba el supuesto comprador con documentos. Decía, yo me he comprado, acá están mis documentos. Lo que Leguía estaba haciendo era aprobar un reconocimiento legal para las comunidades indígenas. De alguna forma así frenaba a quién, a los grandes oligarcas terratenientes, a los grandes gamonales, hacendados. Así los frenaba, pe. Porque claro, ellos en la República Aristocrática habían obtenido tierras por todos lados, ¿sí o no? Pero muchas veces despojando injustamente a los indígenas. Con este reconocimiento legal de las mujeres indígenas, entonces estos empresarios ya no podían quitarle sus tierras. ¿Por qué? Porque ahora estaban las comunidades protegidas por la ley. O sea, es propiedad de comunidad y la propiedad de comunidad no se vende. Ahí está el detalle. Ese sí fue un gran aporte para los campesinos, ¿ah? Se le estaba diciendo que se protegía sus tierras, pues. Y sí, con Leguía va a haber la famosa modernización urbana y vial. ¿Tú has escuchado hablar acerca de la avenida Arequipa? ¿Te suena la avenida Arequipa? ¿Has escuchado hablar de la avenida Arequipa? Claro, esa avenida se hace en la época de Leguía y le pusieron avenida Leguía. ¿Sabes quién le cambia avenida Arequipa? Sánchez Cerro. Cuando Sánchez Cerro lo saca a Leguía, le pone avenida Arequipa para recordar su rebelión o revolución de Arequipa, pues cuando Sánchez Cerro lo saca a Leguía. La avenida Venezuela, la avenida Colonial, la avenida Argentina, todas esas avenidas son de la época de Leguía. Otra vez, ¿no? ¿Por qué Leguía estaba modernizando la ciudad? Porque Leguía decía, se viene el centenario, pues, ¿no? El centenario. Y él quería que Lima luzca bien bonita, ¿no? Pero un momentito, la pregunta es de dónde salía dinero. Puro empréstito, pues, préstamos, ¿no? Proveniente de Estados Unidos. Muchos préstamos, ¿ya? Había, claro, él también, como sabía que había ingresos por derechos de aduana, sí, claro, también Kelvin, por supuesto.
Pero para poder financiar sus obras públicas, él utilizó los derechos de aduana y los empréstitos de Estados Unidos. O sea, sí, sí, básicamente préstamos de Estados Unidos, pero también los derechos de aduana, pe, para poder tener dinero. ¿Sí o no? Aduana. Como usted sabe, cada vez que hay comercio exterior, pe, ¿no? En las aduanas se pagan por las importaciones y exportaciones, pues. Son ingresos para el Estado. ¿Sí o no? Los comerciantes, Renata, pagan por las importaciones y exportaciones, ¿no? O aranceles, ¿no? Son ingresos para el Estado. Entonces Leguía empezó a usar ese dinero también para financiar las obras públicas, además de los préstamos que se hacía de Estados Unidos, pues. ¿Ya? Ahora sí vamos a hablar del gran cambio que va a acontecer. ¿Cuál es ese gran cambio? Ese gran cambio va a ser que ya Perú no va a depender de Estados Unidos, perdón, de Inglaterra o de Gran Bretaña. ¿Te acuerdas? Perú era dependiente de los capitales británicos o ingleses. Y con el contrato Grace, Perú se había endeudado más todavía, ¿no? ¿Sí o no? Claro, pues, definitivamente. Pero ¿cómo así Perú se volvió más dependiente de Estados Unidos? Lo primero son los empréstitos. Empréstitos son préstamos. Y cada vez que hay préstamos, hay intereses. Por lo tanto, crece la deuda externa. ¿Te das cuenta, no? Si bien es cierto, Leguía justificaba mucho de lo que estaba prestándose con obras, ¿no? Muchos consideran que Leguía modernizó todo Lima, toda la ciudad, ¿no? Pero es fácil construir cuando te estás endeudando o estás gastando derechos de aduana, ¿no? O sea, con Leguía la deuda externa va a crecer bastante. Claro, pues si se estaba preste y preste. Ahora, algunos dirán, profesor, pero hubo bastante inversiones norteamericanas. Sí, pero básicamente sector minero y petrolero, ¿ya? Básicamente en el sector minero y petrolero. Es decir, Estados Unidos invertía más que todo en lo que era sector extractivo, ¿no? Sectores extractivos. Está bien. Pero ahora hablaremos del laudo de París, ¿ya? ¿Escuchó usted hablar de la Brie Pariñas? A ver, ¿dónde queda la Brie Pariñas? No vale googlear. Claro, está bien. Piura, ¿no? Está bien, Piura. O Talara, ¿no? Está bien, Piura. Resulta que había una compañía de Estados Unidos llamada IPC, International Petroleum Company, ¿no? IPC, International Petroleum Company. Había un litigio sobre impuestos y derechos de explotación. Como es lógico, Perú es un estado soberano y Perú tiene derecho por soberanía al suelo y subsuelo, pues, ¿o no? El estado peruano tiene los derechos por soberanía, suelo y subsuelo. Entonces, todo recurso que se extraiga de ahí es del estado peruano. Pero claro, el estado peruano le permite la concesión a empresas extranjeras, ¿no? Pero se supone que pagan sus impuestos, ¿sí o no? Sin embargo, lo que va a ocurrir es que van a ir a un juicio. Al final, el guía acordó, o sea, se buscó un tribunal internacional, ¿no? Un tribunal imparcial internacional. Pero al final, ¿qué se acordó? Se acordó que el Estado peruano le permitía a esta empresa extranjera tener el control del suelo y subsuelo de la Brea y Pariñas. Ese acuerdo se llama el Laudo de París, ya, el laudo.
Claro, ambas partes, la IPC y el Perú, le dijeron al Tribunal Internacional, que se supone imparcial, que ya se habían puesto de acuerdo. Entonces, ese acuerdo es el laudo de París, en la que el Estado peruano prácticamente le cedía la explotación o los derechos de explotación a esta empresa extranjera. Ahora, hablemos un poquito del Tratado Salomón Lozano con Colombia y luego hablaremos del Tratado de Lima con Chile. Pero mejor la primera parte. Cuando te hablé de Víctor Raúl, te comenté lo del Tratado Salomón Lozano, ¿no? Y te mencioné que el Estado peruano conversaba con Colombia, pero esto no era de conocimiento público. Y eso es algo que causaba indignación. Más de uno decía, ¿por qué el Estado peruano está siendo tan generoso con esta empresa? Bueno, por ahí es pero ahora con Colombia, ¿no? ¿Qué está pasando con Colombia? ¿Por qué el Estado peruano le está dando territorios? ¿Había peligro de guerra? ¿Será que nosotros teníamos que devolver el territorio que le habíamos quitado? ¿Qué explicación podía haber, no? Es una pregunta. Pero el Estado peruano firmó con Colombia la entrega de territorio, el trapecio amazónico. Ahora, ¿qué va a pasar con el Tratado de Lima con Chile? Ojo con eso. El Tratado de Lima con Chile. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Resulta que, según el Tratado de Ancón, debía realizarse un plebiscito o no. Se esperaba que se realice un plebiscito. La pregunta es, ¿y el plebiscito se realizó? El argumento que dio Chile en 1893, cuando estaba Morales Bermúdez, fue que tanto Perú como Chile no estaban en condiciones económicas de organizar el plebiscito y que mejor esperarían un tiempo. Pero el tiempo pasó y ya era 1929. Mira, el Tratado de Ancón había sido en 1883 y ya habían pasado prácticamente, ¿cuánto? Había pasado, claro, varias décadas y no ha habido plebiscito. Ahora, para ese momento, como tú sabes, Chile había llevado a cabo su llamada chilenización, ¿no? Con esa chilenización, Chile pretendía que la población de Tacna y Arica, bueno, se pongan de su parte, ¿no? Mucha población chilena se va a mudar a Tacna, Arica, ¿no? Ya para ese momento había bastantes habitantes chilenos en Tacna y Arica, cosa que si había un plebiscito, al momento de votar, los chilenos podían ganar. No, el plebiscito debió realizarse, pero claro, Leguía empezó a decir, podemos perder, no vaya a ser que perdemos la elección, o en este caso perdemos tanto Tacna Arica.
Así que la propuesta de Leguía fue la siguiente. Mira, esta fue la propuesta de Leguía. Señores, si nos devuelven Tacna, se pueden quedar con Arica. ¿Qué cosa? Si nos devuelven Tacna, se pueden quedar con Arica. Increíble, pero cierto. Ya para ir terminando con Leguía, en el aspecto internacional, justo en el mundo ocurre una crisis, la crisis de 1929, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? Va a haber una caída de las exportaciones y va a haber un golpe de Estado. Claro, cuando la economía se puso mal, ¿por qué afectó al Perú? A ver, ¿quién me contesta? ¿Por qué afectó al Perú? Efectivamente, por ser un país dependiente, Perú se va a ver afectado, ¿sí o no? Efectivamente, Perú se va a ver afectado por eso. Capitales, muy bien dicho Andrea, muy bien dicho Alison, gracias a ambas. Sí, lo que va a ocurrir es que Perú va a sentir los efectos por ser un país dependiente. Capitales norteamericanos se van a retirar, van a cerrar empresas, va a haber desempleo, va a haber protestas. Ese fue el contexto para que Sánchez Cerro dé golpe de Estado. Y Sánchez Cerro da inicio al llamado tercer militarismo. ¿Sabías que Sánchez Cerro toma el poder, pero primero fue una junta de gobierno? Primero fue una junta de gobierno. Sánchez Cerro toma el poder y pone fin a la ley de construcción vial. Le puso fin. Ya no, ya. Se acabó esa ley. Pero mira, es Sánchez Cerro. ¿Ah? Como Sánchez Cerro sabía que Leguía había tenido el poder 11 años, Sánchez Cerro decidió crear un tribunal especialmente, el Tribunal de Sanción Nacional, para juzgar a los leguistas. ¿Ya? Este Tribunal de Sanción Nacional iba a juzgar a todos los leguistas, los diversos personajes que habían colaborado con Leguía en 11 años de gobierno. Ah, por cierto, Leguía fue a la cárcel. Leguía estaba en prisión, ¿sí? Cuando Sánchez Cerro da golpe de Estado, Leguía presentó su renuncia, pues. Leguía se estaba yendo del Perú, ¿ah? Se dice que ya había tomado un barco rumbo a Panamá. Ya estaba, ya Leguía saliendo del Perú. Cuando Sánchez Cerro llega a Lima, preguntó, ¿dónde está Leguía? Le contaron. Bueno, señor, Leguía ha renunciado y se está yendo del Perú. ¿Qué cosa? Tráiganlo. ¿Cómo? Lo traen de regreso. Díganle a ese barco que me da vuelta y lo trae de regreso. Así que lo traen a Leguía y Leguía es enviado a la cárcel. No duró mucho tiempo en prisión porque Leguía estaba algo delicado de salud. No duró mucho tiempo en prisión. Y Leguía prácticamente muere en la cárcel, pues, ¿no? Claro. Ahora, David Sabeneso Campo va a recibir el poder porque, mira, una estrategia de Sánchez Cerro va a ser entregar el poder momentáneamente para él presentarse a las elecciones, ¿ya?
Así que momentáneamente el poder lo toma David Samanez Ocampo. Se crea el Jurado Nacional de Elecciones. Claro, también se puede llamar así, Alison, porque él tiene, pues, la primera. En realidad, todo su gobierno, ¿no? Lo que va a hacer ahorita ya es unas elecciones, pero un poquito aparente nomás, ¿no? Claro, claro. Gracias, Alison. Entonces, Sánchez Cerro se vuelve candidato. Candidato. Atención. Sánchez Cerro forma la Unión Revolucionaria. ¿Sabías que a la Unión Revolucionaria le decían los urristas? En vez de decir Unión Revolucionaria, así como tú decías los apristas, obviamente. Andrea, claro. Ahí está, mira, lo puedes ver. Víctor Raúl de la Torre, como ya no estaba en Leguía, regresó al Perú, pues. Claro. Víctor Raúl regresa al Perú y Víctor Raúl se lanza como candidato. La diferencia entre ambos es que Sánchez Cerro es un militar. Lo suyo no es la oratoria, pues, ¿no? No es la oratoria, pero sí podemos decir que Sánchez Cerro tenía su gente, porque Sánchez Cerro decía que él había sacado al corrupto. Yo lo sacaba el corrupto, decía, ese corrupto por guía, ¿no? Y yo voy a moralizar el país. También prometía con ideas nacionalistas, lo de Arica, lo de Tacna, vamos a verlo. Eso del trapecio masónico también lo vamos a ver. O sea, buscó ganarse los votos de la población con ese tipo de mensaje, ¿no? Pero claro, Sánchez Cerro, su virtud no era la oratoria, pues. Por el contrario, Víctor Raúl sí. Víctor Raúl era un orador, mm, podemos decir, muy bueno. Algunos dicen que él fue su maestro de Alan, ¿no? En cuanto a oratoria, su maestro de Alan. A ver, seamos sinceros. ¿Qué pasó? Se llevan a cabo las elecciones y se anuncian los resultados. Resultados oficiales. Ganador, Sánchez Cerro. ¿Qué? Más de uno sorprendido, sobre todo los apristas. ¿Qué cosa? Los resultados oficiales decían que había ganado Sánchez Cerro. No, profe, no vale. Fraude. Bueno, bueno, bueno. El primero que denunció fraude fue el APRA, ¿verdad? El APRA. El APRA dijo, no, acá había fraude. En un acto simbólico, repito, en un acto simbólico, los apristas proclamaron a Víctor Raúl presidente moral del Perú. Presidente moral, porque empezaron a decir que les habían robado las elecciones. ¿Ya? ¿Está bien? Pero contra viento y marea, Sánchez Cerro va a juramentar. Ahora sí, ya hablemos de lo que sería su periodo constitucional. Ya, con todo eso que el APRA protestaba, gritaba, nada, Sánchez Cerro juramenta. ¿Ya? Pero Sánchez Cerro sabía que los principales que estaban, eh, los principales que estaban protestando eran los apristas, ¿sí o no? Entonces, ¿qué buscaba Sánchez Cerro? Sánchez Cerro lo que buscaba era neutralizar al partido aprista. Ah, pero un momentito. Él no era el único.
O el APRA no era la única oposición, ¿ah? También se oponía los socialistas, también se oponían los civilistas, claro, los leguistas, claro. Tú no vayas a creer que él solamente... No, si él ganó las elecciones, me preguntan dónde. Acá, pues, acá lo proclaman, Andrea. Claro, en Lima. Si él ha ganado, bueno, según se dijo, ganó las elecciones. Entonces, su gobierno era constitucional. Congreso tenía que reconocerlo. Pero en serio, definitivamente, Andrea, ¿ya? Oficialmente, él, ya, Andrea, lo de Arequipa fue su revolución, cuando él se subleva contra Leguía. O sea, para sacarlo a Leguía, él se subleva en Arequipa, ¿ya? Por eso también le llaman Revolución de Arequipa. Ok, Andrea, no hay ningún problema, gracias, más bien. Entonces, como Sánchez Cerro quería neutralizar al APRA o a sus opositores en general, aprobó la ley de emergencia. Con esta ley de emergencia, Sánchez Cerro buscaba que el APRA sea intimidado, que los apristas no salgan a protestar. Sin embargo, lo que nunca imaginó es que el APRA iba a lograr. Pero por supuesto, no solo aplicaba al APRA, también aplicaba a los comunistas, socialistas, anarquistas. Pero ¿cuál fue la respuesta? Ah, olvidaba algo importante. ¿Sabías tú que Sánchez Cerro ordenó el receso de la Universidad de San Marcos? Es decir, lo cerró un tiempo, lo cerraron un tiempo. Ah, el argumento era que en la universidad los estudiantes más estaban en política, que había muchos políticos comunistas, apristas, anarquistas. En vez de estar estudiando, que quede claro que la característica de Sánchez Cerro son gobiernos autocráticos. Él mismo, él tiene todo el poder, ¿no? Congreso solamente, con todo respeto, ¿ah? El Congreso para esos gobernantes es prácticamente pantalla nomás. En realidad ellos son los que hacen todo. ¿Te das cuenta? Muy bien, muy bien. El APRA se subleva en Trujillo. Se dice que incluso llegaron a tomar un cuartel llamado el cuartel de O'Donovan. Sánchez Cerro les advirtió, les dio ultimátum. Si no va a entrar el ejército. Sí, 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 el ejército en Trujillo, pues. Así que los apristas van a pasarla muy mal, porque Sánchez Cerro, entre los dirigentes estaban el Búfalo Barreto, Agustín Gaya de la Torre, su hermano, ¿verdad? Sino que en ese lugar va a haber las Fuerzas Armadas, bombardearon la ciudad,
que ejecutaron a cientos de civiles. Se conoce como la masacre de Chanchán. La masacre de Chanchán. Otros le llaman al año de 1932 el año de la barbarie, ¿ya? El año de la barbarie. Terminó muy mal, ¿ve? Terminó muy mal. Los apristas masacrados. Hablemos de economía. Llegó al Perú la misión Kemmerer. Esa misión recomendó el Banco Central de Reserva, ¿ya? El Banco Central de Reserva fue recomendación. La misión Kemmerer consideraba que para que el Perú salga de la crisis tenía que hacer reformas. Y una de esas era la creación del BCR. ¿Está bien? Sánchez Cerro decidió cambiar la constitución. En 1933 establece cosas como, por ejemplo, el periodo presidencial 6 años, el voto femenino para elecciones municipales y prohíbe la organización de partidos internacionales. Quedan prohibidos en el Perú los partidos de organización internacional. En realidad, eso aplicaba primeramente al APRA, también a los comunistas. ¿Por qué? Porque Sánchez Cerro decía que el APRA se fundó en México y que los comunistas eran influencia de la Unión Soviética. La verdad es que lo que Sánchez Cerro quería era librarse de la oposición y para eso no les iba a permitir participar en elecciones. Es más, la ley decía que los que eran apristas no debían ocupar cargos públicos. Justo, Perú tiene un conflicto con Colombia. Sí, hubo un conflicto con Colombia. Frente a ese conflicto, allá, ¿qué pasó? Pobladores de Loreto, repito, pobladores de Loreto llegaron al trapecio amazónico. Pobladores de Loreto querían recuperar ese territorio. Las tropas colombianas respondieron. Se conoce como el combate de Huepi. Sí, las tropas colombianas van a responder. Sánchez Cerro convocó acá en Lima a las Fuerzas Armadas. El día que Sánchez Cerro pasa revista a las tropas, ¿ya? Repito, Sánchez Cerro pasa revista a las tropas, ese día, increíblemente, lo van a matar. Hoy tenemos un dibujito. Para comenzar, Sánchez Cerro había ido a pasar revista a las tropas. ¿Ves el dibujo que está el auto ahí? ¿El auto? Ya. El presidente estaba en el auto, pe. De repente aparece un joven llamado Abelardo Mendoza Leiva, viene por la parte de atrás, se acerca al auto y dispara contra el presidente. Sí, sí, sí. Este joven llamado Abelardo Mendoza Leiva se acercó hasta el auto y disparó contra el presidente. Y aunque luego la seguridad del presidente también lo mató, ¿no? Claro. Ah, sí, ya había habido o atentados, ¿no? Sí, ya había sufrido antes atentado. Pero aquí ya Sánchez Cerro va a morir. Toda la opinión pública se preguntaba, este joven, ¿quién era? Claro, era Belardo Mendoza Leiva. La gente preguntaba, ¿tendrá algo que ver con el APRA? Y luego la prensa, los investigadores, descubrieron que sí,
él tenía vínculos con el APRA, pero el APRA como partido se pronunció y el APRA dijo que este joven había actuado por su propia cuenta. Claro, el APRA negó como partido haber tenido alguna participación. Lo que se empezó a decir es que este joven actuó por su propia cuenta. ¿Está bien? Claro, en ese entonces la opinión pública que dijo, el APRA se ha vengado. Claro, Maffer, pero el detalle está en que la pregunta era, ¿actuó por sí solo o detrás de él había una organización? Ese es el punto, ¿no? Claro, si decimos, él actuó por su propia cuenta porque, claro, había perdido su familia, todo, entonces podría entenderse como que fue un crimen solamente personal, ¿no? Pero la pregunta es, ¿detrás de eso estaba el APRA? ¿Te das cuenta, no? Ahí está el detalle. No, pero curiosamente, Maffer, te cuento, Sánchez Cerro estuvo a favor de los oligarcas. Claro, si más bien quien desplazó la oligarquía fue Leguía. Leguía más estaba con la burocracia de clase media. ¿Te das cuenta, no? Y Sánchez Cerro estaba con la oligarquía. Un poquito polémico, ¿no? Polémico, Maffer. Es polémico porque hay muchas cuestiones que no conocemos del todo. Mira, te cuento que incluso hay una investigación acerca del auto en el que le dispararon. ¿Ya? ¿Sabías que ese auto todavía es motivo de investigación? Porque en el auto hay varios disparos. Muchos dicen, pero ¿cómo el joven puede haber disparado tanto si él le disparó solo el cuerpo de Sánchez Cerro? Porque en el auto en varias partes hay impacto de bala, ¿no? Disparos. Y algunos dicen que el joven no fue el único que disparó. Al parecer también puede haberse tratado de francotiradores, ¿no? Lo que alimenta la idea de que esto no fue solamente cuestión de este joven, sino de una organización. ¿Se da cuenta, no? Ahí hay cositas interesantes, pero ya lo dejamos a la polémica, ¿no? Ya para los investigadores. Muerto Sánchez Cerro, asume Benavides, ¿ya? Benavides. Benavides estaba interesado en, de alguna forma, frenar también al APRA. Hay que frenar al APRA. Pero para frenar el APRA, buscó un acercamiento a los diferentes grupos políticos. Benavides también era parte de esos gobiernos militares autócratas, ¿no? O gobiernos autocráticos. Pero Benavides hace un llamado a la paz y la concordia y aprueba una ley llamada Ley de Amnistía General, en la que le dice a los apristas, a los socialistas, a los leguistas y otras agrupaciones que puede liberar a sus presos con la condición de que lo dejen gobernar, que no esté en tanta protesta, tanta marcha. Esa fue la oferta de Benavides. Yo voy a liberar a sus presos, pero déjeme gobernar. ¿Está bien o no? Ya. También llegó a un acuerdo con Colombia. ¿Te acuerdas que Perú y Colombia estaban a punto de la guerra? ¿O no? Con lo que ocurrió con la muerte de Sánchez Cerro, de alguna forma se interrumpió eso. Pudo haberse dado la guerra, ¿no? Pero al final no se realizó, pues.
Ya, la pregunta es, ¿qué es lo que pasó? Mm, Perú y Colombia conversan. Uno, se va a firmar el protocolo peruano-colombiano que ratifica, ojo, ratifica el Tratado Salomón-Lozano, lo que implicaría que Perú está reconociendo la vigencia del Tratado Salomón-Lozano y por lo tanto el trapecio le sigue perteneciendo a Colombia. Sin embargo, una de las cosas que pretendía Benavides es dar medidas que contrarrestaran el poder de los apristas, los socialistas. O sea, también dio algunas medidas populistas. Por ejemplo, el seguro social. Claro, con este seguro social, la clase obrera iba a estar muy contenta, ¿sí o no? Mandó construir el hospital Guillermo Almenara, ese hospital que está por la avenida Grau. Claro, y seguro, pues, de salud. Bueno, actualmente se llama así, ¿no? Muchos dicen que esta es una medida más que todo populista, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que él quería era restarle poder al APRA. ¿No ves que el APRA afirmaba ser el partido del pueblo, ¿no? Que nosotros luchamos por el pueblo. Ya. Por otra parte, se empieza a construir la carretera panamericana. La carretera panamericana. Se remodeló Palacio de Gobierno también. ¿Sí o no? Claro. Sin embargo, ¿qué época es? Es la época justo, mira, el año 39. Ya en el mundo había surgido el fascismo y el nazismo, ¿o no? Ya, para ese momento ya estaba el fascismo de Benito Mussolini, ¿no? Y el nazismo de Adolf Hitler. ¿Sabías tú que el Perú, bueno, la Unión Revolucionaria llegó a ser un partido fascista? Sobre todo, uno de los personajes que va a estar ahí va a ser un tal Luis A. Flores. Luis A. Flores va a hacer que el partido Unión Revolucionaria tenga cercanía con los fascistas. Eran parte de esas ideologías totalitarias, ¿no? ¿Sí o no? No, claro, los del Partido Unión Revolucionaria llegaron a ser los llamados surristas, se les llaman, ¿no? Los surristas, tenían mucha cercanía, pero no olvides que los fascistas se oponían al socialismo, al capitalismo, ¿no? Ellos eran totalitarios, pues, ideologías totalitarias, ¿no? Ellos tenían su propia ideología, ¿sí o no? Claro, como son autócratas, ellos más siguen a un líder, a un caudillo. Es como los fascistas tenían a Benito Mussolini, ¿no? Le decían el Duce, ¿no? El Duce. Y a Hitler el Führer, ¿sí o no? Claro, pues, correcto. Muy bien. Entonces,
Hoy día hemos visto básicamente el oncenio de Leguía y el tercer militarismo, ¿ya? Vamos a ver a continuación las preguntas, ¿ya? Las preguntas. Un instante. A ver. Ahí está. Pregunta uno. A ver, por favor. Pregunta uno. Vamos, vamos. Pregunta uno. A resolver. Uno. Con la caída del civilismo, Augusto Vélez instauró la Patria Nueva. Correcto. Este régimen tuvo como objetivo principal realizar una transformación de la sociedad y del Estado, pero en la práctica solo significó, a ver, ¿qué dices tú? ¿Qué has mandado tu clave? A ver, muéstrame tu clave. ¿Qué has mandado? Excelente, la B de bueno. No, la clase media gobernó con Leguía. En el oncenio, la clase media gobierna con Leguía. Por eso está mal, pedís exclusión. ¿Te das cuenta? Pero sí hubo modernización de Lima, ¿no? Y de hecho, patrón de Estados Unidos, pues Estados Unidos influenció bastante, ¿no? La B de bueno, la B de bueno. A ver, te espero. Yo sé que tú vas a poder. Vamos. Allá, me preguntas por qué no la sé, creo Renata. La primera parte estaría bien, pero la segunda parte no, pues, porque dice la democracia directa. ¿Que Leguía desapareció la democracia directa? La prueba de eso es que Leguía tenía elecciones, ¿o no? Tenía congresistas. ¿Te das cuenta o no? La primera parte estaría bien, la segunda no, pues. ¿Te das cuenta o no? ¿Ya? Está bien, Renata, gracias por la pregunta. Pregunta dos, pregunta dos.
Vamos chicos, espero sus claves. Pregunta 2. Pregunta número 2. Ya, ahí tengo una clave. ¿Alguien más se anima? Dos claves ya. ¿Alguien más? Vamos chicos, los espero. Vamos, vamos. Ya, veamos. En el ámbito económico, el oncenio buscó centralizar el manejo de las finanzas públicas para la expansión de la burocracia y al mismo tiempo desplazar el control del aparato estatal al civilismo. Correcto. De acuerdo a lo anterior, identifique qué medidas realizó el gobierno para controlar el aparato fiscal. Uno, cambió los consejos departamentales por consejos verdadero, verdadero. Potenció la Caja Nacional también. Sí. Uno, dos, ¿ah? Claro. Tres, ¿restauró la autonomía? No. Cuatro, no, el BCR todavía es con Sánchez Cerro, Visión Quemera. Uno, dos. Uno, dos. Pregunta tres. Vamos, vamos. Pregunta dos, chicos. O perdón, tres. Pregunta tres. Una de las características más resaltantes de la Patria Nueva fue el impulso de un activo programa de obras públicas. Para financiar dicha política de Estado, el régimen de Leguía, muy bien, la B, utilizó los derechos de aduana y los empréstitos. Ya. ¿Y por qué no podría ser la C? Solo digo yo. La respuesta la B de bueno. ¿Por qué no la C? ¿Quién me contesta? Claro, Renata. Ahí dice, solo se basó. No, pues no es verdad. Ahí está el detalle. Gracias, Renata. Muy bien. La pregunta 3, la B de bueno para todos. Uy, la 4. Ahora sí, acá te quiero ver en la 4. Te esperamos, pero concéntrate, por favor, la 4. Concéntrate. Ahí tengo ya dos respuestas. ¿Quién más se anima? Tres respuestas ya. La Renata, Shirley, Kelvin, Paul también, ya van cuatro ya. Vamos, chicos, vamos. Mande su respuesta. Llamando Débora.
Todavía, pues, porque cambia 18 cuando se da la Constitución del 79. 1979 cambia la mayoría de edad a 18. ¿Ya? Está bien, Andrea, gracias. Bien. Uno, solo los varones entre 21 y 60 realizarían trabajo dominical verdadero, verdadero. ¿Existía alternativa de exonerarse siempre que aportaran una cantidad de dinero, excepto la mayoría de islas? También es verdadero. Fue cuestionada por la oposición, que consideraba como una restauración del tributo indígena. También es verdadero. Aunque le llamaron mitad republicana, ¿no? Le llamaron mitad republicana. Y cuatro, fue suprimida por Benavides. No, falso. Quien lo suprime es Sánchez Cerro. ¿Sí o no? Claro, claro, claro. Quien lo suprime es Sánchez Cerro. Entonces, uno, dos, tres. ¿Ya? Uno, dos, tres. Cinco. A ver, a ver, a ver. Vamos a las cinco, vamos a las cinco. Ya, leamos. Mediante el lema, en la costa irrigo, en la sierra comunico, en la selva colonizo, segundo gobierno de Guía buscó impulsar un proyecto de crecimiento de la región del país para afianzar la penetración del capitalismo en Estados Unidos, por ejemplo. En esa búsqueda el guillismo promovió a nivel estatal. Nota esto. Dice, promovió a nivel estatal. ¿Sabías tú que Leguía se apoyó bastante en la clase media? Y obviamente, ¿qué hizo con la clase media? Lo convirtió en burocracia, trabajadores del Estado, funcionarios, los vuelve burocracia. Por lo tanto, es la expansión de la burocracia. ¿De acuerdo? La C de campeón. La expansión de la burocracia. La C. ¿Ya? No, tú debes acordarte que Leguía es clase media. Leguía desplazó a la oligarquía. ¿Ya? Por ejemplo, mira, hay una alternativa que dice reactivación del civilismo. No, por el contrario. Leguía buscó, si es posible, desaparecerlo. Y alianza a partir de masa ilógico, pues. ¿Cómo se va a unir al APRA? Más bien, Leguía lo votó a Víctor Raúl. Incluso a Mariátegui también lo sacó del país, pero de una forma más elegante, ¿no? Una especie de beca para que estudie. Y lo sacó también a Mariátegui. ¿En serio? Por lo tanto, la serie cambió. A ver, la seis, vamos a la seis.
A ver, la 6, la 6. ¿Ya? ¿Listo? Más o menos. Veamos. La crisis del capitalismo iniciada en 1929 aceleró la caída vertiginosa de la patria nueva. Con respecto a los efectos de la crisis de Perú, determina el valor de verdad o falsedad de los siguientes enunciados. Uno, interrumpió los préstamos con la Banca de Estados Unidos, lo que redujo la inversión en el río de Futura. Claro, claro que sí. Si Estados Unidos está en crisis, ¿qué va a prestar? Ya no presta. O sea, la primera es verdadera. ¿Sí o no? Menguó la capitalización extranjera, sector minero, también. La dos también es verdad. También es verdad. Mira la tres. Provocó un gran malestar social verdadero. Pero la última parte que hice, por lo cual surgió el partido de masa, mentira. Los partidos de masa surgieron antes. El APRA en 1924, ¿ve? Partido Socialista en 1928. O sea, surgen antes de la crisis. La 3 está mal. 4. Atizó la reacción del ejército que lideró la rebelión de Arequipa. ¿Verdad? ¿Sí o no? Por lo tanto, la 6, la área abogado. La 6, la área abogado. A ver, 7. Vamos a la 7. Vamos, chicos, la 7, la 7. A ver, vamos, chicos, la 7. ¿Cuál es su respuesta? A ver, ¿alguien más se anima con la 7? Muy bien, ya tenemos algunas respuestas. Durante los años surgieron nuevas ideologías y debates intelectuales entre la postura materialista, aprista y melondista. En ese sentido, determina el valor de verdad de los siguientes enunciados. Tanto Mariátegui como de la Torre consideraban necesaria la revolución social
aunque discreparon acerca de la condición, claro, claro, porque Sánchez, perdón, Víctor Raúl más creía que podía ser por la clase media, pequeña burguesía, ¿no? María que decía los obreros, campesinos. La primera verdadera, la segunda. Para el aprismo, el Estado imperialista aplicaría que si el APRA es antiimperialista, de ahí nomás era falso, ¿sí o no? Falsote, ¿está bien? La propuesta de Víctor Manuel Belaúnde negaba los antagonismos de la sociedad peruana en tanto que era punto de vista verdadero. Eso es verdadero. ¿El aprismo y el martirismo coincidieron en aceptar la lucha de clases? No, porque para comenzar, lo de lucha de clases es básicamente socialismo, comunismo. ¿Te das cuenta, no? Y el APRA no es socialista, pero listo, se acabó. La B de bueno, la B de bueno. Muy bien, ¿ah? Muy bien. 8. A ver, la 8. Muy bien. ¿Alguien más se anima? La 8, por favor, la 8. Ya. El tercer militarismo fue el periodo de nuestra historia caracterizado por gobierno autoritario con abierta simpatía con el fascismo europeo. De lo anterior termina el valor de verdad falseando sin denunciados. 1. La ley de emergencia fue promovida para restaurar el orden económico del país. Nada, nada. Eso fue para perseguir a sus opositores. La 1 es falso, ¿sí o no? La 1 es falso. 2. La política de infraestructura pública del presidente Benavides también buscaron estar el pueblo, pero claro, por ejemplo, la carretera panamericana, el hospital obrero, ¿no? Verdadero, verdadero. 3. La 3 es falso, porque acaso la Unión Revolucionaria fue proscrita, buscaba proscribir al APRA, comunistas, no, por eso está mal. La 3 está mal. 4. Sí, la 4 es verdadera, por supuesto. 4 verdadera. Por lo tanto, la 8 es la C. La 8 es la C. ¿Está bien? 9. Ya. Ramírez, me escribe, ¿por qué la 3? Porque la 3 dice, no te vuelvo a la anterior. ¿Ya? Los partidos de masas como la Unión Revolucionaria. Los partidos de masas eran el APRA y el Partido Socialista. Y esa ley no proscribía a la Unión Revolucionaria, ese era el partido de gobierno.
O sea, Sánchez ahora no va a proscribir a su propio partido, ¿verdad? ¿De acuerdo? ¿Ya? Correcto. Ya, sigamos. La primera es verdad, ¿sí o no? La primera es verdad. La segunda, la última parte está mal, porque dice tolerancia con migrantes asiáticos. No, los fascistas tenían rechazo a lo extranjero, ya sea asiáticos, ya sea latinos, ya sea de otro lugar, rechazaban. Claro, el uribismo fue una corriente política de tendencia autocrática. Verdadero, verdadero. La cuatro, está bien, aprismo, comunismo, pero mira, dice no a los liberales. No, sí, también estaban contra los liberales. También estaba contra los liberales. Solo 1 y 3, ¿verdad? 1 y 3. 10. El anterior era la A, ¿no? La 9 era la A, 1 y 3. Ya, 10. A ver, la 10, ¿cuál sería la 10? Perfecto, correcto. La C, autocrática y populista, excelente. Muy bien, la C. Ahora, como ya estamos por terminar, unas preguntas para ustedes, ¿ya? Agradeciendo como siempre. Ahora, unas cuantas preguntitas. A ver quién se acuerda. ¿Qué obra, cuál fue su primera gran obra de Víctor Roque de la Torre? ¿Cómo se llama su libro? Sí lo mencioné. El libro que publicó Víctor Raúl Ayala de la Torre. No, Víctor Raúl de la Torre. Víctor Raúl de la Torre. Sí, el antiimperialismo y el APRA. El antiimperialismo y el APRA. Y mira, José Carlos Mariátegui publicó 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana. ¿Y qué publicó Víctor Andrés Belaúnde? No vale googlear. ¿Ah? Excelente, Paul. Realidad nacional. Realidad nacional. Excelente. ¿Quién llevó a cabo el primer grito libertario de Tacna? Ya, general, ya, general. ¿Quién llevó a cabo el primer grito libertario de Tacna? Muy bien, Mafer. Muy bien, Luciana. Francisco de Sena. Francisco de Sena. Mateo Pumacagua
y el joven poeta Mariano Melgar lucharon también por la independencia, ¿no? La rebelión de 1814 en el Cusco, que se expandió por Huamanga, Puno La Paz, Arequipa. Pero ¿en qué batalla pierde Mateo Pumacahua? Tuvo la ayuda de Mariano Melgar. ¿En qué batalla fue derrotado Mateo Pumacahua? Muy bien, Mafer. Muy bien, Renata. Humachiri. En Humachiri. Excelente. Este precursor de corte separatista escribió Manifestación de las 28 causas para la independencia del Perú. Manifestación de las 28 causas. Sí, Mafer. José de Ribagüero. José de Ribagüero. Y la ultimita, a ver, durante el formativo inicial surge la cerámica y surge la orfebrería, ¿ya? Hay un lugar llamado Punturhuasi, donde se encontró, por ejemplo, algunos tesoros. ¿Dónde queda Punturhuasi? Sí, en Punturhuasi se encontró orfebrería, formativo inicial o formativo temprano. ¿Dónde queda Punturhuasi? Cajamarca, Punturhuasi queda en Cajamarca. ¿Qué les pareció? Más o menos, ¿no? Siempre animarle, muchachos, a repasar. Es bueno repasar, ya, darse un tiempo a repasar. No hay que confiarse, ya, aunque ya habrás escuchado esto muchas veces, profesor, pero todo el mundo me dice que me ponga a repasar. Es que el examen está cerca, pues. Así que estudiar, mis queridos amigos. No descuidar ningún curso. Todos los cursos son importantes, todos, ya, a estudiar como corresponde. Tengo algún seminario, algún simulacro, no me lo debo perder. ¿Ya? No, un turguasi, un turguasi, no foto, no, un turguasi, claro, un turguasi, ¿ya? Claro que sí. Muy bien, entonces le damos las gracias, cuídense bastante, ya la próxima semana nos reencontramos. Hasta luego, queda en Cajamarca, con turguasi queda en Cajamarca, hasta luego, chao.